Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se conectan como cada semana a este su espacio de estudio, Berea, en donde tratamos de tomar la porción de la parashá junto con su aplicación de el primer siglo y darle un sentido a la escritura. ¿Cómo aplica la Biblia para nosotros? ¿Cómo podemos tomar conceptos? ¿Y cómo podemos entender los escritos de Pedro, de Juan, de Pablo, Santiago? ¿Cómo podemos tomar un documento que fue escrito en el primer siglo, bajo el Imperio Romano, y que trataba de darle explicación a todo lo que era la Tanakh, la Biblia hebrea, o conocido como el Antiguo Testamento? Porque acuérdense, ninguno de estos escritores está inventando algo nuevo, sino que tenemos que ver que ellos están dándole la explicación a la fe de Israel, que ahora no solo está en Jerusalén, sino el mismo Yeshua dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Rúa, que el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todas las rincones de la tierra. Así es que había una dispersión muy grande. Yeshua dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Entonces tenemos que entender que había una comunidad grande, no solo en Babilonia, en Babilonia y en Persia, sino alrededor de todo lo que era Jerusalén. Había muchas personas que tenían la fe de Israel. Pedro les dice a los dispersos de las 10 tribus, a Jacobo, Santiago en su libro, Santiago también dice a las 12 tribus dispersas. Entonces tenemos que entender que gran parte del Nuevo Testamento era explicar el convenio a toda esta gente que ya no pensaba igual, porque muchos de ellos tenían un entendimiento helenístico, griego. Es más, cuando usted ve la palabra griego en Hechos, que dice los judíos y los griegos, no es que eran una etnia, por así decirlo, sino que eran judíos que hablaban griego, que tenían una mente helénica, se habían helenizado. Y cuando la Biblia dice los judíos y los griegos, son ambos grupos que son judíos, pero unos eran judíos de Jerusalén con un entendimiento acorde a las escrituras. Los otros eran judíos que habían nacido en tierras lejanas, que pensaban un poquito diferente, y por eso vemos la palabra judío y griego. Pero cuando a veces no entendemos, decimos: ¿ves? Ahí están los griegos metidos. No, el Evangelio se abre hasta el capítulo 10, y del capítulo 1 al capítulo 10 tenemos que pensar que pasaron muchos años. ¿Y cómo explicamos que entonces la palabra griego, sin que hubiera gente gentil en el reino de Dios? Es que esas cositas son las que tratamos de explicar cada semana en este espacio de estudio, y esperemos que esta semana no sea la excepción. Así es que quédese conmigo, que vamos a empezar a lo que es la porción bíblica Vayera, que dice y apareció. Se le ha dado el título de y se apareció. Vamos a ver que esta porción se encuentra en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 2, versículo 24. La porción de la Haftará, profetas, libros y libros históricos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 37. Bien interesante, porque nos habla de dos viudas y nos habla de dos hijos. Un hijo le es nacido a una viuda, y después le es resucitado, y tiene que ver con justicia y bondad dentro de lo que es el libro de la porción de la Haftarah. Brihadashah, Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38, el anunciamiento de Juan el Bautista y también de Yeshua, y el capítulo 24 versículo 36 al 53. Así es que vamos a dar gracias y decimos: bendigan a Adonai el que es bendito, bendito sea Adonai el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos dices tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos das la Torah. En hebreo dice: Baruch ed Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach Lolam Baed, Baruch atar Adonai, Elohenu melech haolam, Asher bacharbanu mikol ha'amin, Benatan lanu et Torato. Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén. Dice Génesis capítulo 18. Yo sabía que algo me hacía falta, no le arreglé. Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Adonai en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a la puerta. Y los vio y salió corriendo cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor,
Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis estado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como se os ha dicho. Entonces Abraham fue deprisa, y fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo, tomad pues, tomad pronto 3 medidas de flor de harina, y amasad y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo, y tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Los eventos principales de Vayera incluyen la visita de los ángeles, o mejor conocidos como mensajeros, la promesa de un hijo, que es Isaac, la risa de Sara, la destrucción de Sodoma, el nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar y su hijo Ismael, la atadura de Isaac y la provisión del carnero por parte de Dios. Temas principales de Vayera: la visita de los 3 mensajeros, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Nacimiento de Isaac, expulsión de Agar e Ismael, la prueba máxima de Abraham. Es que dentro de la metodología de estudio de Rico Cortés y Antranic, que me ha pasado estas imágenes, les agradezco a ellos dos porque es un material muy bueno que me ha ayudado en mis estudios y un recurso muy importante para todos los que queremos entender la escritura. Nos dice que esta paracha nos dice que el Señor, o esta porción, nos dice que el Señor se le aparece a Abraham para confirmar el nacimiento del hijo de la promesa. Hay una promesa, hay un convenio, hay un pacto. La señal de la circuncisión servía como marca del convenio establecido entre Adonai y Abraham. Abraham sería reconocido por enseñar el camino de justicia y bondad a sus descendientes. Y ya en la mañana hablamos de esto, a un tema bien interesante que por ahí está, búsquelo si no lo ha visto. La honra de Abraham es levantada por Abimelech cuando Dios le revela que Sara es la esposa de él, cuando él la toma a su harén para hacerla su mujer, y Dios le habla a este hombre malo, a Abimelech. La raza humana tiene una esperanza, al parecer, el hijo de la promesa, y a veces cuando leemos esto nos enfocamos en Isaac como el hijo de la promesa, pero vamos a darnos cuenta que todo esto aplica a Yeshua. En la simiente del hijo de la promesa, Yeshua, las naciones tendrían parte del convenio y restauración. Esta porción está llena de simbolismos que podemos conectar. Los simbolismos de Isaac con nuestro Mesías. Isaac era el hijo único. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac es ordenado a ser llevado al sacrificio por Abraham, es sacado al campamento, él lleva la leña, vemos a Isaac llevando la leña, después vemos la conexión con Yeshua. Yeshua es el hijo unigénito, Yeshua fue enviado para hacer un sacrificio, Yeshua carga el madero, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer una conexión y podemos verlas reflejadas en el nuevo pacto, el pacto renovado, el Nuevo Testamento, pero tenemos que estudiarlas en su contexto para poderlas entender. Entonces, bien importante entender que el hijo de la promesa, en la simiente, en la simiente del hijo de la promesa, en la simiente del hijo o de Isaac, Yeshua, las naciones tendrían parte en el convenio. Este es el orden de la historia que está constituido por todos los versículos, con los capítulos y versículos, y podemos aplicarlo a la metodología de estudio a través de cada uno de los círculos. Usted puede tomar una porción, por ejemplo, destrucción de Sodoma. Podemos ver que hay justicia y bondad, hay honor y vergüenza, hay caos y orden. Y podemos ver que en sí no hay un convenio con la humanidad, pero sí hay un juicio. Y como hay un juicio, hay legalidad. El Eterno baja, dice, voy a bajar para observar y ver que si todo lo que se ha dicho es cierto. Entonces tenemos que ver Agar e Ismael expulsados, nacimiento de Abraham. Todo, usted puede tomar una porción desde la escritura, colocarlo en algún círculo
y poder entenderla a mayor amplitud. Poder ver, por ejemplo, quiero ver la historia de los descendientes de Lot a través de los convenios, honor, caos y orden. Yo le decía algo bien interesante en la mañana. Podemos ver que hubo un incesto, hubo maldad, las hijas de Lot se corrompieron, hicieron algo malo y nacieron los moabitas. Pero después de una moabita está la línea de la descendencia de Yeshua. Entonces tenemos que ver cómo Dios revierte el caos al orden, cómo hace una nueva creación, cómo hay honor y vergüenza, y podemos entender estos conceptos y verlos a través de la historia. Dios ordena el sacrificio de Isaac. También podemos meterlo dentro de estas esferas y poder entender. ¿Por qué le pongo esto? Porque en su tiempo usted puede tomar cada una de las porciones, cada uno de los subtemas, cada uno de los versículos que están aquí y poder relacionarlo con una esfera de la metodología y poder entender un poquito más. ¿Okay? Por cuestiones del tiempo no lo vemos todo, pero por cuestiones del tiempo estamos siempre tratando de hacer las conexiones en temas sencillos. El tema de hoy va a ser justicia y bondad, ya que en la mañana hablamos de eso y queremos darle la continuación a través de Yeshua. ¿Cuál fue la misión de Yeshua? Siempre hablamos de la misión de Yeshua, la mentalidad de Yeshua, pero hoy yo quiero exponerle a través de varios versículos bíblicos cuál fue realmente la misión del Mesías. Y si entendemos la misión del Mesías, entonces vamos a poder ser más eficaces nosotros también. ¿Okay? Así es que vamos a ver los temas principales que abundan en la Escritura: justicia y bondad, espacios sagrados, nueva creación, honor y vergüenza, convenios, orden y caos. Ok, fíjense lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 17. El propósito de la promesa. Y Adonai dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y rectitud. Pues esta palabra es Mishpat Hasedaká, justicia y bondad, para hacer venir Adonai sobre Abraham todo lo que he hablado acerca de él. Si usted vio la enseñanza de esta mañana, usted está relacionando esto con la nación de Israel y con el rey futuro de la nación, de la descendencia de David, que va a ser el que va a venir a establecer justicia y rectitud, justicia y bondad. Y una de las misiones de Yeshua cuando él estaba aquí en la tierra no fue atacar el sistema que tenían los fariseos, sino las acciones, la negligencia, la injusticia y la falta de corazón hacia los pobres, los necesitados, las viudas, porque el sistema, ellos habían implementado el sistema como un método de opresión. Y Yeshua dice, era necesario hacer lo que hacen, pero también era necesario la justicia, la bondad y la misericordia. Entonces tenemos que entender la misión del Mesías en cuestión de justicia y bondad. Y va a ser algo bien interesante que vamos a ver el día de hoy. Así es que considere como parte muy brillante del carácter y ejemplo de Abraham, que él no solo oraba con su familia, sino que ponía mucho cuidado en enseñarlos y dirigirlos bien. Quienes esperaban bendiciones familiares, quienes esperan bendiciones familiares, deben tomar conciencia del deber familiar. Abraham no les llenó la cabeza de asuntos dudosos, de dudoso debate. Les enseñó a ser serios y devotos para adorar a Dios y ser honestos en sus tratos con todos los demás. ¿Cuán pocas son las personas a las que tal carácter se da en nuestra época? ¿Cuán poco cuidado ponen los jefes de familia en fundamentar en los principios de la religión en la que están a su cuidado, a los que están a su cuidado? Vigilamos de día de reposo o en día de reposo, ¿se adelantan o retroceden? Qué interesante, porque aquí estamos viendo que... Ya cambió aquí, no quería cambiar. Que estamos viendo aquí, Abraham dice, no les llenó la cabeza con asuntos de dudoso debate. A veces nos gusta meternos en cosas de debate, en lugar de cosas que nos edifican. Mire, a veces perdemos más el tiempo llamando la atención en cosas de debates dentro de la escritura que verificando y creciendo en las cosas que sí deberían ser necesarias para nosotros. Y eso
¿Cuántas personas? ¿Cuán pocas personas son? ¿Cuán pocas son las personas a las que tal carácter se da en nuestra época? Que nos enfoquemos en decir a nuestros hijos, vamos a estudiar de una forma que podamos verificar la información y olvidarnos de los debates. Ay, no, pero hoy vende que si la Tierra es plana, que si los dinosaurios, que si los nefilim, que si tanta cosa a veces que nos enfrascamos. Hoy nos metemos más en asuntos de que si la vacuna, que si esto, que si lo otro, y nos olvidamos de cosas que nos centran. ¿Sabe que para nuestros hermanos de Judá, ellos dicen, hoy voy a tomar un mandamiento y lo voy a expandir en mi entendimiento para ver cómo soy mejor en ese entendimiento, en ese mandamiento? Ellos toman sus recursos, ellos toman su literatura, ellos toman lo que tienen y están en constante aprendizaje de un mandamiento. Si dice, si son 613 y yo me enfoco uno, imagínense, necesito casi 2 años para recorrer los 613 y luego volverle a dar otra vuelta. Pero nosotros oímos la palabra mandamiento y automáticamente queremos correr como locos y no sabemos si de los 613 en qué categoría están, en qué ley están, para quién aplican, están vigente, dónde viene la escritura, no, y a veces corremos a desestimar todo. No, es que eso fue dado por el rabino. Eso fue dado por el judío. Yo enseñaba esta mañana, esta semana. De hecho, hemos empezado la serie de Entendiendo los Mandamientos de Dios. Y vemos cómo aún un mandamiento que tienen ellos o que tienen de tomar cierta parte de la masa cuando están haciendo el jala. Y hay un versículo bíblico que dice que ellos tenían que hacer esto para quemarla, para consagrarla a Dios. Entonces no tiene nada que ver con un mandamiento rabínico, sino es algo de la mujer que cuando está haciendo su pan, su jala, toma una parte de la harina para quemarla y para decir gracias Padre por tu provisión, gracias porque puedo amasar esta masa, gracias porque puedo traer alimento a mi hogar, gracias porque tú me provees. ¿Ves? Y tú conviertes algo religioso en una comunión con tu Padre, en agradecimiento, en adoración, en exaltación. Padre, voy a hacer este acto porque te agradezco que mi casa tiene pan, que mi casa tiene sustento, que mi casa tiene provisión. Y ahora la mujer está agradeciendo por todas las bendiciones del hogar en algo que, es rabínico, eso es judío, eso, y desestimamos y nos perdemos la bendición de que tú, mujer, te puedas acercar delante del Creador. Pero esa serie está ahí en YouTube, tú la puedes ver. Vamos a estar viendo los 613 mandamientos en sus categorías y vamos a ir aprendiendo muchísimo. ¿Okay? Son los mandamientos de Dios y cada uno de esos 613 positivos y negativos tienen un versículo bíblico y vamos a darnos cuenta de que todo viene de lo que Dios habló a Moisés. Nada de esos 613 fueron implementados por el hombre. El hombre les dio la expansión, el hombre les dio una mejor explicación, pero el hombre no instituyó ninguno de esos 613. Pero ese no es el tema y a lo que nos compete, que es el tema, sí vamos a entrar. Así es que vigilamos del día de reposo o vemos si nuestra gente adelanta o retrocede. Tenemos que estar siempre al pendiente de nuestra familia, primeramente. Cuando digo gente, no es a las que están conectadas contigo. Te enfocas tanto en la gente que te olvidas de la familia. ¿Okay? ¿Cuán pocas son las personas a las que tal carácter se da en nuestra época? Vigilamos del día de reposo. Si adelantan o retroceden. ¿Okay? Ya leímos esta. Así es que, por fin, la promesa de Dios, tras largos años de espera, tiene su cumplimiento. Se destaca el texto que el evento tiene lugar como Dios había hablado. Versículo 1. Y de acuerdo con lo que le había dicho a Sara. Eso está en el Génesis, capítulo 21. ¿Dónde lo encontramos? Aquí, se lo voy a leer. Adonai favoreció a Sara como había dicho. Adonai hizo con Sara como había prometido. Y ella concibió y dio luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había indicado. ¿Ve? Por eso dice aquí. Por eso la parte que yo le enseñé dice. Después tras largos años de espera. Para Sara y para Abraham no fue fácil. Ellos tuvieron que esperar 24 años para ver la promesa hecha realidad.
Como en el relato de la creación se pone de manifiesto que la palabra de Dios tiene la fuerza de la acción, lo que Dios dice, lo hace. Lo portentoso de este acontecimiento robustece sin duda la fe y la fidelidad de Abraham, quien se apresta a obedecer escrupulosamente a Dios, circuncidando al niño cuando éste tenía 8 días, capítulo 21, versículo 4, como Dios le había mandado en Génesis 17:12. Esto es bien interesante porque ahora vemos que Abraham circuncida al niño, porque Dios le dijo, todo varón de tu casa será circuncidado a los 8 días. Mire, hoy somos tan listos, somos tan buenos para hacer tantas excusas, que a veces ostentamos a decir, es que esa decisión no me toca a mí. Guardamos Torah, seguimos Torah, pero a veces decimos, no, ¿y qué tal si cuando mi hijo crezca no está de acuerdo con eso? ¿Y qué tal si y a veces decimos, no, yo no voy a circuncidar a mi hijo porque aunque la Torah me dice circuncídalo a los 8 días, no, yo no lo voy a circuncidar porque esa es una decisión propia que él debe tomar cuando sea mayor. ¿De verdad? ¿De verdad? Tú sabes que no estás ahí para enseñarle lo correcto. Entonces, si tú sabes que tu descendencia va a llegar a un punto en el cual va a dudar de la marca que tiene, entonces no tienes la seguridad de que tú como padre vas a tener éxito en encaminarlo en el camino de Adonai. Hoy mucha gente dice, no, ya nació mi hijo, pero yo no lo voy a circuncidar porque esa es una decisión que él debe tomar. Ahora, muy importante que si nosotros vinimos a la Torah con nuestros hijos ya de una edad avanzada, no podemos obligarlos a circuncidarse, porque si es una decisión que ellos tienen que tomar, porque los trajimos de un sistema, no están acostumbrados a todo lo que la Torah requiere, no entienden todo el caminar, tenemos que enseñarles y tenemos que darles un proceso. Pero un bebé en el cual tú lo vas a guiar, tú lo vas a encaminar, tú le vas a dar un estilo de vida, se va a sentar a la mesa, va a cantar las oraciones, vas a ver lo que es Shabbat, vas a ver lo que es el Shema, vas a ver todo lo que es kosher, vas a ver todo su caminar. Tú no puedes decir, esa decisión no me toca a mí, sino a él. Porque entonces tú te estás sacando una F de fail, de fallar como padre. Tenemos que, Abraham nos dijo, pues sí, cuando crezca Isaac a ver si se quiere circuncidar. Dijo, no, mi padre, el Padre Eterno me dijo, esta es la marca en Génesis 17, allá cuando se encontró conmigo, ahora a los 8 días tiene 8 días Isaac, voy a hacerle la circuncisión. ¿Okay? ¿Queda claro? Queda claro. Ok. Vamos adelante. Adelante, porque tengo mucho material y necesito avanzar. No podía concebirse cuadro más insólito. Un anciano de 100 años sosteniendo en brazos a su hijo de 1 semana ciertamente resultaba hilarante, como lo indicó Sara en el versículo 6 y 7, cuando dice, entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar a hijos? Pues yo le he dado un hijo en su vejez. Pero la risa no se debía tanto a lo chocante del caso, sino a la alegría incontenible de tener por fin el hijo soñado y saber que había nacido y viviría al abrigo de la protección de Dios, heredero de grandiosas bendiciones. De esta historia, del capítulo 18, versículo 1 al 4, del versículo 9 al 4, encontramos la evidencia de que, número 1, Dios permite que se desarrollen situaciones imposibles de superar. Número 2, que Dios puede hacer las cosas aparentemente que son imposibles. Versículo 13. 3, que Dios es glorificado en la demostración de su poder. Ponga atención porque todo esto tiene sentido en un momento. Así es que la expresión de fe de un cristiano, de un creyente, que reconoce que para Dios no hay nada imposible, queda claramente demostrada en el capítulo de Lucas, en el que 2 mujeres, en circunstancias opuestas, recibe la bendición de la maternidad. De un lado, Miriam o María, una joven virgen. De otro lado, Elizabeth, una mujer de edad avanzada y estéril, que ciertamente nos hacen entender que para Dios no hay nada imposible. Vemos en Lucas capítulo 1 del versículo 31 al 33 lo siguiente. Cuando un hijo va a nacer,
Siempre nos preguntamos cómo será y quién llegará a ser. Miriam, María, supo por boca del ángel quién sería su hijo. ¿Qué le dijo el ángel a María acerca del futuro de su hijo? Número 1, le dijo que su nombre sería muy significativo para la humanidad. Versículo 31. Un anuncio milagroso, un gran hombre. 2, le dijo que su grandeza sería reconocida. El niño sería grande. Su nombre será grande. 3, le dijo que su relación con Dios sería reconocida. Oiga, el ángel le dice, la relación con Dios será reconocida. Reconocido como hijo de Dios. Reconocido como hijo de Dios. Y reconocido por su posición. Déjeme lo llevo para allá. Porque si no, luego va a decir que me lo estoy inventando yo. Y no quiero que usted vaya a decir que me estoy inventando nada. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Aquí lo voy a llevar aquí a la Biblia. Esta Biblia, por cierto, es la Nueva Jerusalén. Él será grande y se llamará Yahweh el Altísimo. No, él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Fíjense bien lo que está pasando aquí, porque dice, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará su trono. So, claramente está haciendo una distinción. Él es la imagen visible de Elohim, pero no es Elohim. Elohim le va a dar el trono de su padre David, porque él es la imagen visible. Dios no puede manifestarse en la tierra porque la tierra explotaría, pero tienen la membra, tiene la imagen, tiene en su imagen visible, en su palabra, en su logos, la manifestación de su poder. Claramente. Es la esencia del Padre, pero no es el Padre. A veces nos debatimos tanto que Yeshua es Yahweh, pero Lucas dice bien interesante, él será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios. Hay una distinción, él no es Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué? Bien interesante. Si es que es reconocido como hijo de Dios y reconocido por su posición. 4. Le dijo que su reinado sería para siempre. Versículo 33. Su reinado será visible, su reinado será eterno. Desde la anunciación del nacimiento de Yeshua, ya Dios enseñó que Yeshua sería alguien muy grande y con una misión única. Yeshua no sería hijo de Dios como lo fueron los reyes de Israel. Él será santo, esto es, perfecto y enteramente consagrado a Dios, porque será el mismo Hijo de Dios. Y este es el punto culminante del anuncio a María. Yeshua es el Mesías, el mismo Hijo de Dios, que traerá la salvación a la humanidad y el establecimiento histórico del reino de Dios sobre la tierra. Mire, este recurso, que lo estoy leyendo, y pronto voy a empezar a dar unas cuantas cosas de aquí. Rey y Mesías en Israel y en el antiguo Medio Oriente, por John Day, nos da a entender, y podemos verlo también a través de la escritura, que a los reyes se les llamaba hijos de Dios. Cuando usted ve a un rey se le declaraba como el ungido, el Mesías, y también como el Hijo de Dios. Mesías era una palabra que tenía que ver con el ungido. Ciro es mi ungido, mi Mesías. Pero Ciro era un rey malo, era un rey persa, era un rey de una nación gentil. Pero sin embargo, se le llama en el libro de Isaías Ciro el grande, Ciro mi ungido, porque ha sido llamado, ha sido apartado para una misión especial. Así es que cuando vemos que el Hijo de Dios
era un título que se le daba a los reyes, porque los reyes eran los representantes de hacer justicia y bondad. Y el mensaje de los profetas a los reyes era precisamente eso. Ustedes como representantes de Dios, ustedes como hijos de Dios, se han olvidado de la justicia, se han olvidado de la bondad y ustedes han oprimido al pueblo, ustedes han hecho injusticia. El mensaje de los profetas es bien claro. Va a los reyes, porque los reyes eran la imagen de Dios y si los reyes no estaban haciendo justicia, el pueblo también se volvía al garete y se desviaba. Es que bien interesante que cuando vemos que Yeshua como el hijo de Dios, no iba a ser como los reyes, como los otros reyes de Israel, porque él era santo, él era perfecto, él era porque sería el mismo hijo de Dios. Y este es el punto culminante del anuncio a María. Yeshua es el Mesías, el mismo hijo de Dios que traerá la salvación a la humanidad y el establecimiento histórico del reino de Dios sobre la tierra. Dice el versículo 31 al 33, y mira, tú concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás el nombre Yeshua. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino nunca tendrá fin. Los siguientes pasajes arrojan más luz sobre el significado del nombre Yeshua y sobre la obra que el Padre le dio que hiciese. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Y ni al Padre conoce alguno, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en lo que representa el yugo del Mesías? Y el yugo del Mesías no es otra cosa más que la Torah. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otra ocasión, en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, te traerá descanso, te libertará tu alma. Yeshua no está hablando de dos temas diferentes. Simplemente tenemos que conectar el uno con el otro cuando tú conoces la verdad. Porque ahí, fíjate, ahí hay algo bien interesante. Ahora que lo dije, hay algo bien interesante. Así estudio yo. Y así le estoy enseñando para que usted vea cómo podemos conectar muchas cosas. A veces leemos Juan 8:32, pero se nos olvida que empieza en Juan 8:31 y dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros, oiga, número 1, si vosotros permaneciereis en mi palabra, número 2, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, y el hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto de cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y después le dice, vosotros sois de vuestro padre el enemigo, el adversario, porque procuráis hacer las obras de mal. Así es que, ¿cuál es el yugo del Mesías? Bien interesante. Porque si nosotros somos cristianos, tenemos que entender cuál es la misión del Rey. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicarles que sean salvos de la ira venidera. No. Vayan y enséñeles todas las cosas que os he mandado. Hagan testigos. Hagan discípulos. Lucas 19:9 dice, Yeshua le dijo, ¿no ha venido la salvación a esta casa? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Él vino a buscar a los hijos de Abraham.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Yeshua. La obra que el Padre le dio. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel. ¿Dar a quién? Dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Miren, no me haga entrar en la llenura del Espíritu y en los dones del Espíritu, porque entonces sí vamos a quedar mal. Pero aquí dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Más claro, ni el agua. Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por salvador a Israel. ¿Por salvador a quién? A Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo ¿No soy yo él? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, hijos de la promesa, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuántas veces hemos leído esto y no hemos entendido que dice ahí bien, bien interesante? Dice, y a los que temen, a vosotros que teméis a Dios. Y no hemos considerado esto como una expresión idiomática. Como en el primer siglo ellos veían a los temerosos de Dios. Temeroso de Dios no es aquella persona que tiene temor a Dios, tiene reverencia a Dios, sino temeroso de Dios es aquellos que estaban camino al proselitismo, camino a convertirse al judaísmo. Cornelio, me gusta hablar de estas cosas porque nos enseña vosotros los que teméis a Dios, nos enseña muchas cosas interesantes, que en el primer siglo estaban los judíos, los prosélitos y los temerosos de Dios. Porque vemos que en Hechos capítulo 13 versículo 16 dice, entonces Pablo levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, haciendo una distinción bien importante, pero no la vamos a entender si nosotros no entendemos lo que es la palabra temerosos de Dios. Acuérdense, temeroso de Dios es una persona que ha abrazado la Torá como un estilo de vida, pero no se ha convertido al judaísmo como base, como religión, como en ese entonces. ¿Ok? So, bien interesante. Estoy buscando algo por aquí. Buscando algo por aquí. Déjenme checar aquí.
Aparece en griego, no lo voy a poder, no lo voy a poder enseñar. Estamos en vivo, así es que tan griego, sentidos, tener reverencia. Ok, no se lo voy a poder enseñar, pero ok. Vamos a, entonces aquí, nuevamente vamos a leer Hechos 13. Quitando a este, levantó por rey a David, quien dijo también, quien dio testimonio diciendo, a la última parte, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pero claramente está diciendo que la salvación había llegado para los judíos, para Israel, pero también para todos aquellos que quisieran entrar al convenio de Abraham, hecho a Abraham. Porque acuérdese, en tu simiente, en Yeshua, serían benditas todas las naciones de la tierra. Mano, a veces entender el evangelio es más fácil de lo que usted y yo pensamos. Pero, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecado para ser justificados con Dios. Hebreos 7:25. Por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y aquí vamos a entrar en algo bien interesante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué acaba de leer el pastor? Mire, vamos a entrar solo porque es parte de la enseñanza. Tengo que enseñarle esto. Se ha hecho muy común el lenguaje de el Señor nos ha lavado con su sangre. Porque la Reina Valera nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que nos lavó con su sangre. Y hoy mucha gente, aún en raíces hebreas, utilizan el lenguaje de decir nos ha lavado con su sangre. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ver lo que dice aquí esta Biblia. Y déjeme cerrar las otras para que no se cerró la que no quería que se cerrara. No importa, déjenme la vuelvo a abrir. Ok, ahora sí, vamos a entrar en un tema que va a ser interesante. ¿Okay? Juan dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. Y aquí la palabra lavó tiene el contexto de limpiar del pecado, concebido como lavar. ¿Ok? Pero fíjese, si yo abro la Biblia Jerusalén, la Biblia Nueva Jerusalén, dice, y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, aparece la palabra lavado. Si yo abro la Reina Valera actualizada, nos vamos a encontrar que dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos
libró. Y aquí nos da una nota que dice, algunos manuscritos tardíos, dicen nos lavó. Pero la palabra correcta es nos libró. Vamos a ver la nueva versión internacional. Nueva versión internacional dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes y de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Algunos de los manuscritos más tarde utilizaron la palabra lavar. Ahora, si nosotros vamos a ver el contexto, la utilización de la sangre en el Antiguo Testamento, el Tanaj, la Biblia hebrea, como usted le quiera llamar, nos vamos a encontrar que nunca nadie lavó nada con la sangre. La sangre era rociada, la sangre servía para purificar, la sangre servía para limpiar, era como un detergente, limpiar la falta del ofensor, pero nunca nadie lavaba la sangre, lavaba con sangre. No vemos a Moisés lavando nada del tabernáculo con sangre. No vemos a Aarón lavando nada con sangre. No vemos a ningún sacerdote, ningún profeta. No vemos el concepto lavar. Entonces usted se preguntará, ¿de dónde viene el concepto lavar? ¿Por qué la iglesia utiliza el concepto de hemos sido lavados con su sangre? Nos lavó con su sangre. Y utilizamos la sangre para aplicarla en todos lados y en todo momento. Bueno. Nosotros vemos, va a enojar, no se vaya a enojar con lo que le voy a enseñar. Si nosotros vemos el concepto de taurobolio, usted lo puede poner en Google, taurobolium en inglés, y usted se va a encontrar que se conoce por taurobolio a un rito de los misterios de Cibeles y Atis, en el que se sacrifica un toro, como indica su etimología en griego, taurobolión, o el afebolión, la casa del ciervo, en latín, tauropolium. Tauropolium, por analogía con Artemis, tauropolos, que en un principio significaría la casa de un toro salvaje, quizá lazo para un sacrificio ulterior a una divinidad. Posteriormente, el término designó el degüello de un toro y el baño del toro en su sangre conforme a un determinado ritual. En la imagen que le estoy presentando, vemos a dos hombres sosteniendo un toro. Lo van a sacrificar. Vemos un servicio, un ritual, y vemos a una mujer que va a recibir la sangre del toro y va a ser bañada en la sangre. Algunos han visto la película de Pablo, la última película que salió. Y vemos que el pretor, el hombre, el que está cuidando la cárcel, tiene a la hija enferma. Y en una de las oraciones que hace este hombre para que su hija se sane, él va y aparece el ritual del baño de sangre, el lavarse en sangre. Más adelante se le cambia la palabra libró y se le pone lavar. Y ahora manejamos el concepto de somos lavados en su sangre, cuando lo correcto es somos librados, somos purificados, somos rociados con su sangre, tal como cuando Moisés bajó de la montaña y tomó de la sangre de los toros y roció sobre el pueblo. Mano, tenemos que aprender. Le tenía que enseñar esto para que cambiemos nuestro lenguaje, porque muchas veces por ignorancia pasamos hablando este lenguaje y aún venimos a raíces hebreas y decimos, nos lavó con su sangre. Y a veces nuestros hermanos judíos, a personas académicas nos escuchan y dicen, este tiene una mezcla bien rara ahí en su lenguaje, este no sabe no tiene definida su identidad. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar, tenemos que validar. No me crea a mí, entre a Google y busque taurobolium, y usted va a encontrar muchísima información. Vea la película de Pablo y usted va a ver cómo ahí está el ritual del baño de sangre, del lavamiento en sangre, que más adelante fue llevado a la iglesia cristiana. Y hoy en la iglesia cristiana
pídele que te lave con su sangre, pídele y que nos lavamos en tu sangre. Estamos usando un lenguaje que no es el correcto, que está mezclado y que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Así es que, querido hermano, tenemos que aprender para dejar de cometer los errores que siempre hemos cometido y seguir avanzando y poder crecer. Así es que quería darle esa parte porque, como dice, lavado con su sangre, salgamos del desconocimiento y podamos aplicarnos para ser más efectivos. ¿Ok? Así es que no solo va a tener un hijo Miriam, María, y no solo va a ser grande, el Hijo del Altísimo, a quien Dios le dará el trono de su padre David, sino que en tercer lugar, el reino de este, Yeshua, Jesús, durará para siempre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino nunca tendrá fin. Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Claramente Yeshua está haciendo una distinción del Tanakh. Está hablando de la ley, la Torá. Está hablando de los Ketubim, los profetas. De los Nebim, profetas, y de los Ketubim, los salmos y los escritos. Así es que por eso dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Cuántos se habían puesto a pensar que cuando dice para que se cumpliese la escritura lo dicho en los profetas, en la ley de Moisés y en los profetas? Y Yeshua está llevando a su audiencia a decir, el Tanakh habla de mí. No, pero es que el Tanakh habla un chorro de leyes, el Tanakh es para los judíos. Entonces no podemos ver a Yeshua, porque el Tanakh, la Biblia hebrea, Génesis a Malaquías, nos están apuntando todo a la promesa del Mesías. Si no queremos estudiar la Biblia desde su origen, Génesis hasta Malaquías, siempre vamos a tener problemas en describir la función del Mesías, entender el mensaje del Evangelio, comprender nuestra identidad como pueblo de Israel, y siempre vamos a estar inventando teologías, inventando dogmas, inventando doctrinas, porque no entendemos el Evangelio. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Así es que dice, entonces lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Fíjese, el versículo 45 es importante porque dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24:13, el camino a Emaús, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. ¿Quiénes mataron a los judíos? ¿Quiénes mataron a Yeshua? No fueron los judíos. Dice, le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Hermano, decir que los judíos mataron a Yeshua porque no le reconocieron es incorrecto. Leemos la escritura y claramente dice, los principales sacerdotes, a los suyos vino y a los suyos no le conocieron. ¿Quiénes eran los suyos? No era todo el pueblo de Israel, porque muchos le aceptaron. Era el sacerdocio. Eran los líderes del pueblo.
A ellos vino, ellos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque el profeta, más allá de ir al pueblo, siempre iba al rey, al encargado. Y en este caso Yeshua viene a los líderes, a que se acuerden que son injustos, que no están haciendo bondad. Yeshua está siguiendo el patrón bíblico de todos los profetas. Ve al rey, échale en cara sus injusticias, échale en cara que ha violentado el sistema. Bien claro dice aquí, versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aún también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mano, queremos conocer a Jesús. Queremos hablar de Jesús. Queremos entender a Jesús. Pero a veces malinterpretamos aún lo que Pablo proyectaba de Jesús. ¿Quieres entender a Jesús? Toma la Biblia de Génesis hasta Malaquías y vas a poder entender a Jesús en su misión, en su propósito y en su función. Y vas a poder entender la magnitud del evangelio de Dios. El evangelio, lo voy a seguir diciendo y no me voy a cansar de decirlo. El evangelio no solo es la salvación y el perdón de tus pecados personales, de mis pecados personales. El evangelio es la promesa que se cumplirá, la promesa hecha a Abraham que se cumplirá. En Yeshua serán benditas todas las naciones porque todas pasarán a ser parte del convenio de Israel. Pero ese convenio requiere que haya fidelidad, que haya amor y que haya obediencia también por nuestra parte. No podemos proclamar, no podemos estar diciendo que somos fieles al Dios de Israel, que somos salvos por gracia, cuando no entendemos todo lo que conlleva el pacto y la fidelidad de Abraham y la misión de Yeshua para llevar a todas las naciones ese pacto. Si es que dice, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él, ¿de quién? Del Mesías Yeshua, hablaba. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley, los profetas y los salmos constituyen las tres divisiones mayores de las escrituras hebreas. Yeshua se está refiriendo a la escala de la profecía mesiánica, donde la primera promesa de Génesis 3:15 hasta el libro de Malaquías establece un lazo inquebrantable entre él y la profecía del Antiguo Testamento. Él recuerda a sus discípulos que él les aclaró bien ese punto mientras aún estaba con ellos, y antes de su muerte el énfasis estaba en que todo debía cumplirse hasta donde se concerniera su ministerio terrenal. Así es que entender el propósito, función y obra del Mesías nos ayudará a reafirmar nuestra fe y saber por qué hacemos lo que hacemos. Bien interesante y bien simple. Entender el propósito, función y obra del Mesías nos ayudará a reafirmar nuestra fe y saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sabe por qué hoy nadie me mueve de mis convicciones? Porque he aprendido a empezar a validar y entender el propósito, función y obra de mi Mesías, del Mesías. Y puedo entender en un ámbito más extenso que no solo se trata de mí, no solo se trata de mis pecados,
No solo se trata de mi salvación. No solo se trata de decir estoy en la gracia y vivir una vida de desgracia, sino ser un representante de Él que lleve la misión del Mesías a las naciones. Hoy podemos ver conectada la promesa hecha a Miriam de que en su vientre ella daría luz a uno que sería grande, uno que sería el Hijo de Dios, y que Dios en el trono le daría Dios en su trono celestial le daría a este hijo, Yeshua, el trono de David, su padre. Bueno, a veces lo que tenemos que hacer es entender la Biblia desde su perspectiva más simple y más básica y olvidarnos de todas esas cosas que nos van a sacar de entender el nivel Peshat. Si no podemos entender el nivel Peshat, lo más básico, lo más sencillo, lo más simple, menos vamos a entender el nivel místico, el nivel Sod, el nivel que está oculto. Y por eso muchas veces perdemos el enfoque de lo que es la verdadera misión del Mesías. Familia, aquí hay varios recursos. Está el Sonderben ilustrado. Este libro se llama Christ and the Tauro Volume de DK Mawok, creo que es. Lo tengo aquí en PDF. No se lo puedo compartir porque tiene derechos. Pero usted lo puede conseguir, usted lo puede comprar. Y es bien interesante. De aquí saqué lo que es el lavado. El Antiguo Testamento, hoy en día, su aplicación hoy en día. El texto griego al Nuevo Testamento y el comentario histórico bíblico. Acuérdese, un buen consejo que le puedo dar es que el reto más difícil no es ser un gran maestro, sino un gran practicante de nuestras propias enseñanzas. Enseñar a través de nuestro estilo de vida no requiere horas de trabajo, sino convicción y dedicación. Somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Y no crea todo lo que escuchó, verifíquelo con la escritura. Esta fue la parashá Vayera y apareció. Algo que me faltó aquí y que no tengo. Algo que me faltó aquí que no tengo fue la oración final. Esa no la tengo. Discúlpeme, se me salió. Pero aquí la voy a abrir y la vamos a hacer rapidito, ¿ok? Aquí la tengo. Y vamos a hacer rapidito la oración para terminar. Malamente mía no la tenía ahí. La borré. Pero ahora sí podemos tenerla aquí. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, bechaye olam natah betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Ahora sí, familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos estaremos viendo la próxima semana en Torah, un estilo de vida, y el espacio de estudio Berea. Acuérdense, tratamos de complementar las dos enseñanzas y hacerla una. Si usted vio la segunda parte sin la primera, le recomiendo que vea la primera. Si usted vio la primera pero no la segunda, le recomiendo que vea las dos para que podamos tener un mensaje más completo. Esto es lo que hacían en el primer siglo. En el primer siglo hacían la lectura de la Torá, la lectura de los profetas, y le daban su entendimiento en el cumplimiento mesiánico. Israel le daba la lectura de los profetas, de la Torá y de los profetas. Hubo un tiempo que ellos no podían leer la Torá, especialmente en Antíoco, el imperio griego. ¿Qué hacían ellos? En cada semana leían la Haftará, la lectura de los profetas. Israel siempre se la ha rebuscado, pero hoy el orden correcto es Torá, Haftará y Brit Hadashah, o pacto renovado. Antiguo Testamento, los profetas, o la ley de Moisés, los profetas,
y el cumplimiento en los escritos del primer siglo. Y es lo que tratamos de traer. Así es que si este mensaje ha sido de bendición, ya sabe qué hacer. Familia, bendiciones. Nos vemos mañana, 11 de la mañana, Kavanah y Blueprint de la Torah. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones.